Hola chicos, bienvenidos. En esta serie de videos vamos a empezar a analizar lo que es la célula. Antes de empezar, lo que quiero hacer es un poco de taxonomía para que diferenciemos algunos dominios de los seres vivos, que van a definirse según sus células. Entonces, tenemos que las células procariotas presentan dos dominios, el de arqueas y el de eubacterias. Y ya vamos a ver enseguida que dentro de las eubacterias podemos diferenciar tipos que las vamos a clasificar en gram positivas y gram negativas. Por otro lado, tenemos un tercer dominio, que es el de las células eucariotas. Y esto nos va a permitir armar reinos como el animal y el vegetal, que tienen algunas diferencias que vamos a ir viendo en los próximos videos. Para empezar entonces con este video, definamos qué es la célula. La definición tradicional, que es la unidad estructural y funcional de los seres vivos. Ahora bien, ¿por qué esto es importante? Porque hoy por hoy estamos buscando vida en exoplanetas, en cualquier lado, y entonces necesitamos definir qué es la vida. Y en general se define por una serie de propiedades. Se reproduce, tienen un metabolismo, bla, 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 bla. En eso los biólogos muchas veces no se terminan de poner de acuerdo. Pero lo que sí estamos seguros es que la vida, como nosotros las entendemos hoy, sí o sí tiene que estar formada por células. Y dentro de esas células, todos los tipos celulares presentan tres estructuras comunes. La primera es una presencia de una membrana que la va a separar y aislar del medio interno. También va a permitir la comunicación y va a ser selectivamente permeable. ¿Qué quiere decir? Que va a determinar qué entra y qué sale a esa célula. La estructura general de esa membrana, con algunas variaciones, es la misma. Está formado por lípidos y por proteínas. En el caso de la célula procariota, no vamos a encontrar colesterol. Otro elemento que es común a todas las formas de vida es la presencia de material genético. En el caso de la célula procariota, este material genético va a formar un cromosoma único que va a recibir el nombre de genóforo, que básicamente está constituyendo el ADN genómico. Fíjense que es un ADN de doble cadena, pero es circular. Ahora bien, aparte de este ADN genómico, vamos a encontrar otras estructuras más pequeñitas, conocidas como plásmidos. Estos plásmidos también son circulares y de doble cadena, pero son muchos más pequeñitos. Y lo que van a permitir es que este plásmido puede salir de esta célula, irse a otra bacteria e integrarse al ADN genómico de la otra bacteria. Entonces, de esta forma permite generar variabilidad entre los individuos procariotas. Otra característica de los plásmidos es que son los encargados de conferir la resistencia a los antibióticos. Dentro también entonces del material genético común a todas las formas de vida, también vamos a encontrar a los ribosomas. Los ribosomas son bodoques de proteínas y ARN ribosomal que se van a encargar de la traducción para la formación de proteínas. Nos está quedando entonces hablar del citoplasma. El citoplasma es lo que está contenido por debajo de la membrana celular y va a tener dos fracciones. Una fracción coloidal líquida a la que le vamos a llamar citosol, pero cuando aparecen organelas, que ojo al piojo acá, en las células procariotas la única organela que vamos a tener son los ribosomas. No vamos a tener otras estructuras membranosas, a diferencia de algo que vamos a ver en la célula eucariota que sí ocurre. Entonces, en esta célula procariota, el citoplasma va a ser el citosol más los ribosomas. Fíjense entonces que acá ya hemos establecido una diferencia importante entre procariotas y eucariotas. La célula procariota no tiene membranas internas, entre ellas una membrana que delimite al núcleo. Sin embargo, en las células eucariotas sí nos vamos a encontrar con membranas adentro de esta célula, en este citoplasma, y una en particular rodeando y aislando al material genético formando el núcleo. Esto no tiene un núcleo verdadero, sin embargo sí tiene un nucleoide, que es la porción del citoplasma donde se encuentran contenidas el material genético. Continuando entonces ahora en particular con la célula procariota. Otra característica que tiene es que carece de un citoesqueleto que sea equivalente al de las células eucariotas. Y también diferenciándolo con estas células eucariotas volvemos a los ribosomas. ¿Por qué? Porque en el caso de los ribosomas procariotas, la subunidad menor de ese ribosoma va a ser de 30S y la subunidad mayor de ese ribosoma va a ser de 50S. Sin embargo, cuando se asocian, porque cuando no están haciendo proteínas, estas subunidades están disociadas, va a formar un ribosoma de 70S, a diferencia del ribosoma eucariota que es de 80S. Hablemos un poquito de la membrana celular. Esta membrana celular ya dijimos que si bien tiene lípidos, no tiene colesterol ni otros esteroides. Y esta membrana celular va a ser diferente en arqueas que en eubacterias.
cianobacterias. En arqueas, fíjense que los lípidos van a estar formados por ácidos grasos que son ramificados y son largos y se unen a el glicerol por uniones de tipo éter. Por otro lado, fíjense que yo puedo encontrarme ácidos grasos que tengan dos gliceroles, por lo tanto cuando yo armo esto es en realidad una sola monocapa, o puedo encontrarme estos ácidos grasos dispuestos en una bicapa porque cada ácido graso está asociado a un solo glicerol. Entonces tengo acá una capa y tengo acá otra capa. Ahora, ¿qué pasa en las eubacterias? En las eubacterias ocurre lo mismo que ocurre en las eucariotas. Los ácidos grasos unidos a los fosfolípidos no están ramificados y las uniones al glicerol son de tipo éster. También se van a disponer, acá yo no lo terminé de dibujar, en una bicapa lipídica. En relación a las membranas, otra cosa que me está faltando agregarles es que en el caso de las cianobacterias, que son bacterias fotosintéticas, esta membrana va a generar repliegues en el interior que van a recibir el nombre de mesosomas, donde se van a juntar un montón de proteínas. Esas proteínas van a permitir ejecutar la fotosíntesis. Y en el futuro evolutivo, cuando forme por medio de endosimbiosis esta cianobacteria se asocie con otra célula y formen los cloroplastos de una futura célula eucariota, estos van a ser los tilacoides del cloroplasto. Por afuera entonces de esta membrana nos vamos a encontrar con una pared celular. La pared celular en el caso de las células procariotas es diferente en arqueas que en eubacterias. En arqueas la pared celular es de pseudopeptidoglucano, mientras que en eubacterias es de peptidoglucano. Esta pared celular también dentro de las eubacterias nos permite diferenciar a dos tipos o dos grupos grandes de bacterias, que son las gram positivas y las gram negativas. ¿Por qué es importante esto? Porque supongamos que nosotros vamos a hacernos un cultivo porque tengo una cistitis, presupongo que tengo una infección bacteriana. Ahora bien, yo voy y me hago un cultivo. Saber qué bicho es exactamente me va a llevar como 5 días, de 3 a 5 días. Yo no puedo esperar 5 días para empezar a tratarme. Entonces se hacen estas tinciones que son muy rápidas y me permite rápidamente por lo menos separar estas dos poblaciones. Y esto es importante porque estas poblaciones responden diferentes a los antibióticos y tienen distintos grados de virulencia. Entonces por lo menos yo ya tengo una aproximación para iniciar un tratamiento. Esta tinción de gram va a permitir que yo en el microscopio vea a las bacterias como gram positivas si las veo en violeta o gram negativas si no las veo, o como no las veo le pongo una tinción de contraste y se van a ver rosadas. ¿Y eso de qué va a depender? De la estructura de la pared celular. En el caso de las gram negativas, fíjense que yo tengo una membrana celular por un lado, una pared de peptidoglucano finita y otra membrana celular que va a estar asociada a lipopolisacáridos. Entre ambas membranas y entre la membrana y la pared quedan espacios que se conocen como periplasma y que están llenos de enzimas. A diferencia de esto, las gram positivas que tienen violeta van a tener una membrana celular y una pared muy gruesa de peptidoglucano asociado a ácidos teicoicos o ácidos lipoteicoicos. Entonces, esta diferencia hace que frente a la tinción de gram se tiñan diferentes. Para terminar con el tema de la pared, hay algunas excepciones, por ejemplo, que no tienen pared, que es el caso del micoplasma. Ahora nos queda hablar de los apéndices. Uno de los apéndices que podemos encontrar son los flagelos. El flagelo procariota es bastante distinto al flagelo eucariota, porque fíjense, va a estar formado por un cuerpo basal, que es el que se mete en la membrana y en la pared, un gancho y un filamento. Este cuerpo basal va a generar un movimiento, una fuerza protón motriz que va a generar un movimiento rotatorio, y ese movimiento rotatorio se va a transmitir por el gancho a este filamento. Este filamento de unos 20 nanómetros de espesor está formado por una proteína que se conoce como flagelina. Otra característica de este flagelo es que es desnudo. ¿Qué quiere decir? Que no está revestido de membrana celular, a diferencia de lo que va a ocurrir en los flagelos eucariotas. Por otro lado, también puede variar la disposición de estos flagelos. Cuando están distribuidos a lo largo de todas las células vamos a decir que son perítricos. Cuando están concentrados en un extremo le vamos a llamar polares. Nos está quedando hablar de unos apéndices que son cortitos y suelen ser abundantes y se van a llamar fimbrias. Van a servir para la adherencia con otras bacterias o con el sustrato. Y vamos a tener algunos apéndices un poco más largos que van a ser menos abundantes, que van a recibir el nombre de pilis. Y estos pilis van a servir justamente para la conjugación, que quiere decir el proceso por el cual este plásmido va a salir por este pilis va a estar en contacto con otra bacteria y le va a pasar el plásmido.
Esa es la función de los piles. Ahora sí, les juro que termino. Lo último. En algunos casos, por afuera de esta pared, puede aparecer una cápsula. La cápsula es una estructura mucilaginosa, tradúzcase moco, que lo que va a tener es distintas funciones. Por un lado, va a participar en la protección de la célula, tratando de evitar que sea fagocitada. Por otro lado, va a evitar la desecación de esa célula. Y también va a participar de la adherencia a distintos sustratos. Entonces, ahora sí, terminamos con este lío de célula procariota. En los próximos videos, que van a ser 3, vamos a analizar a la célula eucariota. Arrivederci.